ha sido nuestro hogar durante millones de años. Sin embargo, dentro de poco, la Tierra podría no ser nuestro único hogar y deberemos empezar a expandirnos en busca de nuevos lugares para vivir. Es posible que en un futuro próximo la Tierra se vuelva inhabitable debido al cambio climático o a la superpoblación. Antes o después, en nuestro pequeño planeta Tierra, vamos a encontrarnos con un final triste. Como consecuencia, tal vez tengamos que mudarnos y crear un nuevo hogar en colonias espaciales lejanas que sirvan de alternativa. En los próximos años, habrá varias actividades en la superficie de la Luna. El reciente descubrimiento de grandes cantidades de agua en los polos de la Luna y en Marte ha animado a instituciones públicas como la NASA o la Agencia Espacial Europea y a empresas privadas como SpaceX a liderar proyectos que nos permitirán asentarnos en esos entornos distantes y hostiles en un futuro cercano. Podríamos ver la colonización de Marte en nuestros tiempos. Puede que la veamos mucho antes de lo que la gente piensa. Otra opción podría ser un futuro asentamiento en una colonia espacial orbital o incluso en un asteroide cercano. En cualquier caso, no es una tarea fácil en absoluto. Se necesitarían hábitats, instalaciones de almacenamiento, áreas de trabajo, fuentes de energía renovables, espacios de producción de alimentos y herramientas. En la Luna, habría que resolver grandes dificultades como la baja gravedad, la exposición a radiaciones cósmicas letales o la falta de atmósfera. Durante el día lunar se está a más de 100 grados Celsius y cuando se pasa la noche lunar se alcanzan los 190 grados bajo cero. En Marte, las dificultades son todavía más complejas debido a la mayor distancia con respecto a la Tierra, lo que implica un vuelo interplanetario mucho más largo de entre 6 y 9 meses. Los astronautas estarían expuestos demasiado tiempo a la gravedad cero y las radiaciones cósmicas letales. Los imparables avances tecnológicos sugieren que en un futuro próximo seremos capaces de superar todos estos desafíos. Esto va a generar la mayor revolución industrial de la historia de la humanidad. Y estamos justo en el momento de la historia en el que está a punto de producirse. Nuestros descendientes, que podrían vivir en la Luna o en Marte, recordarán el momento en que se establecieron las primeras colonias espaciales como uno de los grandes hitos de la humanidad. Colonias espaciales. El próximo desafío. Los seres humanos siempre han sentido fascinación por el misterioso espacio oscuro que hay más allá de la Tierra. Los inicios de la colonización del espacio podrían fecharse en 1957, cuando se dio un primer paso histórico que supondría el inicio de la carrera espacial. A finales de los 50, en 1957, la Unión Soviética colocó un satélite artificial sobre uno de sus misiles nucleares, el R-7, que fue el Sputnik, más tarde llamado Sputnik 1. Solo 4 años después, en 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en viajar al espacio exterior y en completar un vuelo orbital. La progresión tecnológica continuó, así que los cohetes se hicieron cada vez más grandes. Finalmente lograron realizar el primer aterrizaje en la Luna el 20 de julio de 1969. Neil Armstrong consiguió ese increíble hito. Fue el primer humano en caminar sobre la superficie de la Luna. Solo 2 años más tarde, se dio un nuevo paso en la conquista del espacio. En 1971, la Unión Soviética lanzó el Salyut 1, la primera estación espacial tripulada que orbitó la Tierra. No pasó mucho tiempo
tiempo antes de que Estados Unidos lanzara su propia estación espacial, Skylab, que orbitó la Tierra entre 1973 y 1979. El siguiente paso fue la estación espacial Mir. Se trataba de una estación espacial modular, dirigida por la Unión Soviética y más tarde por Rusia, que fue ensamblada en órbita entre 1986 y 1996. La misión terminó en 2001, cuando fue finalmente desorbitada. Fue la primera estación espacial de investigación habitada continuamente y de larga duración puesta en órbita. De hecho, la Mir podría ser considerada la precursora de una colonia espacial. 1998 fue un año clave en la aventura de la colonización espacial. Ese año se puso en órbita el primer componente de la Estación Espacial Internacional. Esta estación espacial es un proyecto conjunto de las agencias espaciales de Europa, Canadá, Japón y Rusia, y la NASA. Se trata del mayor objeto construido por el hombre que está en el espacio hasta la fecha. Tiene el tamaño de un campo de fútbol, con 72 metros de largo y 108 de ancho. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio maravilloso y podemos hacer muchos experimentos científicos allí. Y lo que es más, podemos servir de inspiración a la gente, podemos concienciar a la gente con los informes de los astronautas. Desde el año 2000, astronautas, cosmonautas e incluso turistas espaciales de 17 países diferentes la han ocupado ininterrumpidamente. La belleza de la Estación Espacial Internacional no es solo la investigación que se hace a bordo, sino sobre todo su aspecto geopolítico. Todas estas estaciones espaciales podrían ser consideradas los primeros pasos hacia la futura colonización espacial, ya que han demostrado que es posible sobrevivir realmente allí arriba, en el frío y oscuro espacio. Los seres humanos siempre han sentido el impulso de explorar y descubrir nuevas fronteras. Como Cristóbal Colón, que atravesó el océano para descubrir América, o Amundsen, que viajó al Polo Sur y al Polo Norte, siempre ha habido exploradores intrépidos que se han atrevido a ir un paso más allá para ver nuevos mundos. Ahora, la próxima frontera más allá de nuestro planeta está en algún lugar de la órbita de la Tierra o en las superficies de la Luna, de Marte o incluso de los asteroides. Los seres humanos siempre han tenido en la mente el objetivo de volar, y en los últimos 100 años hemos conquistado el vuelo en la Tierra, y en los próximos 100 años conquistaremos el espacio. Además de la curiosidad innata que lleva a los seres humanos a ir siempre un paso más allá, hay otras razones para buscar nuevos lugares que colonizar más allá de la Tierra. La primera de ellas es que es posible que lo necesitemos si nuestro planeta se deteriora tanto que ya no es posible vivir en él. Probablemente el motivo más importante por el que deberíamos ir al espacio es para salvaguardar nuestra propia existencia, porque antes o después, en nuestro pequeño planeta Tierra, vamos a encontrarnos con un final triste. Gente como Stephen Hawking, un conocido astrofísico, y muchos otros han predicho que si no tenemos asentamientos humanos en el espacio, el futuro de la humanidad sobre la Tierra está en peligro. Uno de los mayores peligros a los que la humanidad podría enfrentarse sería el impacto de un gran asteroide. Existe la posibilidad de que un gran asteroide alcance la Tierra, como ocurrió en el pasado cuando los dinosaurios se extinguieron. Si un asteroide midiera 8 kilómetros de ancho, provocaría grandes extinciones, como la que pudo haber supuesto el fin de la edad de los dinosaurios. También existe la posibilidad de que una catástrofe masiva provocada por el hombre nos obligue a abandonar la Tierra, como el cambio climático o desastres relacionados con la industria. El cambio climático es una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos en la actualidad. En un breve periodo de tiempo,
podría provocar un grave desastre humanitario que afectaría a millones de personas. En otro frente, la superpoblación también pone en peligro nuestra civilización, ya que se aproxima un futuro escenario de escasez en el que no habría recursos suficientes para la población del planeta. En estas situaciones, tener un lugar alternativo en el que vivir podría suponer la única posibilidad de supervivencia para nuestras civilizaciones. Pero también hay otra poderosa razón que anima a los seres humanos a viajar más allá de la Tierra. La colonización espacial nos proporcionará una nueva y enorme industria creada en torno a los nuevos recursos hallados fuera de nuestro planeta. Los recursos del espacio, tanto en lo que se refiere a materiales como a energía, son inmensos, y sabemos que antes o después nos quedaremos sin recursos en la Tierra, ya que son escasos y limitados. Todos los recursos que los humanos necesitan en la Tierra están ahora en el espacio. Tenemos la ciencia y la tecnología, sabemos que podemos hacernos con ellos. Solo el sistema solar tiene, según diferentes estimaciones, material y energía suficientes para mantener entre varios miles y mil millones de veces la actual población humana que vive en la Tierra. Por ahora, una diminuta fracción del cinturón de asteroides es más que suficiente para proporcionar materiales prácticamente ilimitados para la industrialización y la colonización espaciales. El aprovechamiento de estos recursos podría conducir a un desarrollo mucho más económico. En algún momento de los próximos 100 años, creo que la economía en órbita será más importante que la economía en tierra. Es porque allí hay más espacio, hay más materiales accesibles y no hay gravedad. Se pueden hacer procesos industriales más interesantes. El hecho de que en la Tierra estemos explotando y consumiendo recursos fungibles y que esos recursos existen en el espacio hace que la conclusión evidente sea que tenemos que ir allí. La construcción de una colonia espacial supondría una serie de enormes desafíos tecnológicos y económicos. Una colonia espacial tendría que ser autosuficiente y poder atender las necesidades de miles de personas en un entorno muy hostil para los seres humanos. Dependiendo de la ubicación de la colonia, ya sea en órbita o con base en un planeta, existen dos tipos principales. El primer tipo serían los hábitats espaciales o colonias orbitales. Una colonia o asentamiento espacial orbital está en órbita, es decir, está girando alrededor del Sol, o alrededor de la Tierra, o alrededor de la Luna, en lo que a veces se llama espacio libre u órbita terrestre baja. La Estación Espacial Internacional, o la antigua Estación Espacial Mir, podrían considerarse precursoras de estos hábitats espaciales orbitales. Un segundo tipo de colonias serían las colonias con base en la superficie que existirían en la superficie de planetas, lunas o asteroides. Aunque en la actualidad parece que las colonias con base en la superficie son la mejor opción, existen sin embargo ciertas razones para apoyar la construcción de una colonia orbital. Una colonia espacial en órbita alrededor de la Tierra tendría muchas ventajas importantes con respecto a las colonias en la superficie de la Luna, de Marte o de asteroides. La primera ventaja es la proximidad a la Tierra. Los viajes de ida y vuelta a la Tierra tardarían solo unas horas, lo que haría que el transporte de suministros, materiales y equipo especializado desde la Tierra para la construcción fuera relativamente sencillo. Además, hay otra ventaja de estar cerca de la Tierra: la protección frente a la radiación cósmica que proporciona el campo magnético de nuestro planeta.
Si colocas un asentamiento orbital exactamente en el lugar adecuado, es decir, directamente sobre el ecuador de la Tierra, a no más de 5, 6 o 700 kilómetros de altitud, estarás protegido por el campo magnético de la Tierra y la cantidad total de radiación es mucho más baja en la órbita terrestre baja sobre el ecuador que en la superficie de la Luna o en Marte. Sin embargo, en una órbita muy alta en torno a la Tierra, lejos de la protección de la atmósfera y la magnetosfera del planeta, o en torno a la Luna o Marte o sobre un asteroide, el peligro de la radiación sería extremadamente alto. Los colonos sufrirían una exposición a largo plazo a dosis peligrosamente altas de radiación. Otra ventaja de las colonias espaciales orbitales sería la continua, abundante y fiable energía solar. En una órbita lo suficientemente alta no hay noche. La energía solar está disponible las 24 horas en la mayoría de las órbitas altas. Aunque en lo alto de la órbita terrestre baja, hay cierta oscuridad en cada órbita cuando una estructura atraviesa la sombra de la Tierra. Dependiendo de en qué órbita estés, puedes tener un mejor acceso a la energía solar. No tanto en la órbita terrestre baja, pero si estás en órbita alta tienes acceso a la energía solar. Los paneles solares de los asentamientos tendrían que ser enormes para generar la energía solar suficiente. Esta energía podría generarse en satélites de energía solar separados y ser enviada a la colonia. La construcción de estas estructuras sería ingrávida. Construir en gravedad cero supone que estos grandes asentamientos podrían levantarse con relativa facilidad. Una de las ventajas de los asentamientos orbitales es que es un poco más fácil construir estructuras grandes porque estás trabajando en microgravedad. En condiciones de gravedad cero, muchos procesos industriales pueden realizarse con mucha más facilidad que en la Tierra. Los astronautas pueden mover objetos muy pesados de hasta varias toneladas de peso sin ninguna ayuda. Por lo tanto, la falta de gravedad facilitaría radicalmente la construcción de una estructura circular de varios kilómetros de altura sin que se hundiera bajo su propio peso. Una colonia orbital cercana a la Tierra también podría generar un importante desarrollo económico al incentivar nuevos mercados energéticos o turísticos. Cuando estos futuros asentamientos espaciales orbitales crezcan, serán como ciudades en el espacio, lugares en los que la gente podrá vivir y criar a sus hijos. Sin embargo, estas colonias orbitales tendrían varias desventajas. La mayor desventaja de los asentamientos orbitales frente a los asentamientos en superficie es el acceso a los materiales. En órbita no hay ningún material en absoluto. Otra desventaja sería la permanente falta de gravedad o la microgravedad, que es la fuerza gravitatoria que se experimenta en una órbita terrestre baja, como ocurre en la Estación Espacial Internacional. La ausencia de gravedad tiene efectos muy negativos sobre la salud humana, como la pérdida de masa muscular y ósea, trastornos en la visión o dolores de cabeza. Una solución podría ser construir inmensas estructuras circulares que giren y creen al menos una sensación de gravedad. Esta gravedad artificial sería generada utilizando una fuerza centrípeta. En el contexto de una estación espacial giratoria, sería el casco de la nave lo que proporcionaría la fuerza centrípeta necesaria para simular la gravedad. La idea es que eso giraría a una velocidad determinada para crear una sensación de gravedad que no cuenta como gravedad real, no tiene ningún efecto. Lo único que se asemejaría a la gravedad es esa presión contra la superficie exterior. Hay muchas ideas y diseños propuestos para las colonias espaciales orbitales. Sin embargo, desgraciadamente, en la actualidad todavía no se ha desarrollado ningún proyecto específico. Existe otro tipo de colonia espacial, las colonias con base en una superficie que existirían sobre o bajo la superficie de planetas, lunas o asteroides. Su situación es muy diferente a la de las colonias espaciales orbitales, ya que existen varios planes futuros para ellas. De hecho, en 2010, la NASA aprobó un programa muy ambicioso llamado Un viaje a Marte,
cuyo objetivo final es enviar a seres humanos a Marte en la década de 2030. Además, la ESA, la Agencia Espacial Europea, tiene una idea emocionante para crear un futuro asentamiento humano en la Luna, la Aldea Lunar. Hay proyectos en marcha con la NASA, como el sistema de lanzamiento espacial y la cápsula Orión, para poner a astronautas en la órbita de Marte en la década de 2030. Ingenieros y científicos están trabajando con ahínco para desarrollar las tecnologías que los astronautas usarán un día para vivir y trabajar sobre Marte y volver sanos y salvos a casa en lo que será el siguiente gran paso para la humanidad. Los desafíos de hacer expediciones humanas son extraordinarios si los comparamos con las expediciones robóticas. Hay que lanzar vehículos muy pesados desde la Tierra. Hace falta un hábitat en la ruta de la Tierra a Marte. Hace falta propulsión para aumentar la velocidad del viaje, porque normalmente se tardarían 6 meses y hay mucha radiación procedente de los rayos cósmicos galácticos y de las erupciones solares, que no son buenos para los astronautas y que actualmente no sabemos cómo frenar. Las agencias espaciales internacionales colaboran con las empresas espaciales comerciales como SpaceX o Blue Origin en la expansión coordinada de la presencia humana en el sistema solar, con las misiones tripuladas a la superficie de Marte como principal objetivo. La última novedad en el espacio es la prueba de que las asociaciones público-privadas funcionan. Cuando la industria privada tiene que pagar parte de los costes, son mucho más eficientes. Tienes la eficacia del sector privado y los fondos del gobierno, y se pueden hacer cosas fantásticas. SpaceX es una empresa impresionante. Fue fundada por un emprendedor llamado Elon Musk, que quería romper barreras y romper los moldes que nos impedían llegar a Marte. Y esto incluye los costosos lanzamientos espaciales, pero también el apocamiento de la burocracia, que se resiste a correr los riesgos que implica dar un paso adelante. Esta colaboración entre empresas privadas como SpaceX y las instituciones públicas producirá pronto grandes resultados en la aventura de la colonización de Marte. Estas personas, los Jeff Bezos, los Elon Musk del mundo, se toman muy en serio conseguir que la humanidad pueda desarrollarse en el espacio y traer beneficios para los seres humanos de vuelta a la Tierra. Los increíbles avances en ciencia y tecnología nos han permitido alcanzar hitos inimaginables en el pasado. En lo que se refiere a la Luna, todo parece indicar que seremos testigos de grandes progresos muy pronto. En abril de 2016, Johann Dietrich Werner, director general de la Agencia Espacial Europea, sorprendió con el anuncio de un concepto asombroso: la Aldea Lunar. La Aldea Lunar no es un proyecto, es un concepto muy abierto. Es de acceso libre para todo el mundo, ya sea la industria, el sector público, actividades robóticas, actividades humanas. Es evidente que en el futuro los seres humanos formarán parte de vuelos tripulados que se adentrarán más en el sistema solar, así que la Aldea Lunar podría funcionar también como un trampolín y un campo de pruebas perfectos con ese objetivo en mente. Creo que la Aldea Lunar ya está en su fase de desarrollo y es solo cuestión de meses, tal vez de 1 o 2 años, que veamos material en la Luna perteneciente a la Aldea Lunar. Construir y habitar futuras colonias espaciales con base en planetas supone un enorme desafío tecnológico, muy diferente al de las colonias espaciales orbitales. Construir colonias en el espacio requeriría tener acceso a agua, comida, espacio, gente, materiales de construcción, energía, transporte, comunicaciones, servicios básicos, gravedad simulada, protección contra la radiación,
e inversión de capital. Los servicios básicos en un asentamiento permanente, como vemos en las películas, incluyen plantas, la creación de oxígeno, biomasa y alimentos, y se necesitaría todo eso. Vamos a instalar invernaderos y aprovecharemos el dióxido de carbono que expiramos y parte del agua que produciremos y los utilizaremos para cultivar plantas que a su vez darán oxígeno y alimento a los colonos. Las colonias deberían estar situadas cerca de los recursos físicos necesarios, porque el lanzamiento de materiales desde la Tierra sería caro. Una necesidad fundamental para el mantenimiento y la sostenibilidad de esos asentamientos espaciales sería la fuente de energía. Al principio hay básicamente dos opciones, la energía solar o la energía nuclear. A la hora de pensar en una fuente de energía fiable que podríamos usar en una colonia en la Luna o en Marte, lo primero que nos viene a la cabeza es la energía solar. La fuente de energía es el Sol, ese enorme reactor de fusión. No se puede apagar. En la órbita terrestre proporciona 1.377 kilovatios por metro cuadrado de manera continua, para siempre, y completamente fiable. La distancia al Sol es el mayor problema, ya que Marte está más lejos que la Tierra. De modo que la intensidad de la luz es mucho más baja y la energía solar de la que podríamos aprovecharnos también es más baja. Además de los paneles solares que debería haber en la superficie, también podría haber grandes satélites de energía solar que utilizarían un sistema de transmisión inalámbrico para enviar energía a las colonias de la Luna, Marte u otros puntos del espacio. Pero en lugares como la Luna o Marte, la energía solar implica otra dificultad, ya que el suministro de energía solar es demasiado discontinuo en estos lugares debido a que la noche lunar dura 2 semanas terrestres, y en Marte se producen en la atmósfera grandes tormentas de polvo que cubrirían y estropearían los paneles solares. Por lo tanto, una posible solución sería la energía nuclear. El problema de la energía solar en Marte es que no es completamente fiable. Puede haber una tormenta de polvo en Marte que reduciría en gran medida la energía solar durante meses seguidos y podría ser fatal para una colonia. Pero las fuentes de energía no son el único desafío al que tendremos que enfrentarnos. El transporte hasta esas futuras colonias en planetas también sería una cuestión difícil. La fuerza de la gravedad terrestre es el principal obstáculo al que se enfrenta el transporte de cualquier objeto a la órbita. De hecho, a menudo es el factor limitante en las empresas espaciales. El coste de la exploración humana está dominado por el coste del propulsor para lanzar cohetes desde la superficie de la Tierra hasta el espacio. Para asentarnos en el espacio, se necesitan vehículos de lanzamiento mucho más baratos, así como un modo de evitar la grave contaminación a la atmósfera de la Tierra que producirían los miles, tal vez millones de lanzamientos necesarios. Un avión espacial hipersónico con un sistema de entrada de aire podría ser una solución. Su impacto medioambiental sería mínimo, ya que no utiliza combustibles fósiles, sino el oxígeno atmosférico e hidrógeno líquido para alcanzar más de 5 veces la velocidad del sonido o Mach 5. Otra posible solución para que el transporte fuera más sencillo podrían ser los ascensores espaciales. Los ascensores espaciales son una idea que se le ocurrió a un precursor ruso hace muchos años. La idea es muy sencilla: erigir una estructura que sea tan alta que no haga falta un cohete para transportar cosas. Simplemente subiría dentro de un ascensor hasta su destino. Probablemente necesitaremos transportar toneladas de materiales desde la Luna, desde las lunas de Marte y desde asteroides cercanos a la Tierra, hasta las bases de construcción de las colonias. Si podemos convertir los asteroides en estaciones de repostaje en el espacio, podremos reducir drásticamente el coste de la exploración humana en el espacio cislunar, de la exploración humana de la superficie de la Luna, de la exploración humana de los asteroides e incluso de la exploración humana de Marte.
Otra importante cuestión a tener en cuenta es el transporte dentro de las colonias. Una vez que estemos en la superficie de la Luna o de Marte, necesitaremos medios de transporte locales como rovers lunares o rovers de Marte para trasladarnos por allí. Hace falta un rover para moverse y explorar Marte. Hace falta un traje espacial que sea lo bastante ligero para la gravedad de Marte. No solo eso, para moverse para hacer excursiones, realizar tareas de mantenimiento o seguridad, harían falta trajes espaciales, ya que la Luna, Marte o los asteroides son entornos hostiles para los seres humanos. El traje espacial que llevan los astronautas sirve para absorber la radiación e impedir cambios en la temperatura y la presión. Establecer colonias en entornos tan lejanos y hostiles como la Luna o Marte supondrá superar muchos desafíos. Las comunicaciones en un asentamiento tan alejado de la Tierra serían un factor clave. Para los asentamientos en la Luna y en órbita, las comunicaciones no son difíciles. De hecho, en la actualidad, una gran parte de las comunicaciones terrestres se realizan ya a través de satélites. Sin embargo, para las colonias futuras y más distantes, las comunicaciones se convierten en un problema difícil de resolver. Las transmisiones enviadas y recibidas desde Marte sufren importantes retrasos debido a la finitud de la velocidad de la luz y a la gran variación de la distancia entre la conjunción y la oposición, la mayor y la menor separación entre Marte y la Tierra. La comunicación puede tardar en llegar a Marte como poco 4 minutos y como mucho, bueno, hasta 20 minutos. De vez en cuando, si Marte se pone detrás del Sol, no se puede hablar con Marte en absoluto. Sin embargo, los futuros colonos no tendrían problemas con otros medios de comunicación que no requieran una interacción en directo, como el correo electrónico o los sistemas de mensajes de voz. Cualquiera de las futuras colonias, ya sea en Marte, en la Luna, en asteroides o en una estación espacial orbital, va a suponer enfrentarse a elevados niveles de radiación, temperaturas extremas, la falta de oxígeno y la falta de recursos en general. En la Tierra tenemos un sistema perfecto para el mantenimiento de la vida, proporcionado por una enorme y compleja biosfera. En los asentamientos espaciales, que son estructuras cerradas y relativamente pequeñas, si queremos garantizar un sistema que haga posible la vida, tendremos que reciclar o importar todos los nutrientes para evitar su colapso. La analogía terrestre más parecida a la vida en el espacio es posiblemente la de un submarino nuclear. El desafío de los sistemas mecánicos de soporte vital en un submarino nuclear consiste en mantener a seres humanos en pequeños espacios cerrados durante meses sin salir a la superficie. Esta misma tecnología podría ser utilizada en el espacio. Por lo tanto, construir una colonia espacial constituirá sin duda uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado jamás la humanidad. Una expedición científica relativamente breve y que después regresara a la Tierra sería un poco más sencilla. Pero si quieres una civilización prolongada en el planeta, tienes que descubrir cómo solucionar estos problemas. Existe, sin embargo, otra cuestión sin la que no podremos sobrevivir ahí fuera: la protección frente a la radiación. En realidad, el espacio es como un caldero hirviente, con una radiación muy peligrosa que procede de dos fuentes. Una es la radiación cósmica galáctica que viene desde todas las direcciones a la vez, y la otra es la radiación solar que procede del Sol. La radiación cósmica es un peligro, y en la órbita terrestre baja y la Estación Espacial Internacional estamos protegidos en gran parte por el campo magnético de la Tierra. Pero en cuanto vas al espacio profundo, lo que ocurre es que hay partículas que vienen del cosmos, llamadas rayos cósmicos galácticos, y que atraviesan las paredes de las naves espaciales, y a veces colisionan con ellas, y producen una lluvia de otras partículas, básicamente protones, que atraviesan la carne y pueden alterar el ADN. En entornos sin protección frente a esa radiación letal como el espacio exterior o la superficie de la Luna, donde no hay ninguna atmósfera, o en la superficie de Marte con una atmósfera extremadamente tenue, la vida sería imposible. La superficie de Marte que hemos estudiado
En muchas ubicaciones está tan expuesta a la radiación y a la luz ultravioleta que incluso las moléculas orgánicas quedan completamente destruidas. Los asentamientos, así como las astronaves durante el largo viaje hasta destinos tan distantes, deben estar rodeadas por una masa de agua u otros materiales que sea suficiente para absorber la mayor parte de la radiación y proteger la vida. Para protegerse de esto, en una colonia podría haber un lugar seguro. El agua, en mi opinión, es un buen protector, así que si hubiera una colonia espacial, podría organizarse de modo que hubiera habitaciones seguras o colocar el almacén de agua en un punto estratégico. Además de todos los desafíos que tenemos que superar para llegar a nuestro destino, hay otra cosa que debemos tener en cuenta: los efectos de los vuelos espaciales en la salud de los seres humanos. Si quisiéramos ir a una colonia lunar, tendríamos que viajar a través del espacio durante al menos 1 o 2 días con la tecnología actual. Sin embargo, para ir a Marte, el viaje llevaría mucho más tiempo, entre 6 y 9 meses. Un vuelo espacial tan largo supondría mucho tiempo de exposición a la radiación cósmica y a la gravedad cero, con las subsiguientes consecuencias negativas para la salud humana. Además de eso, una misión de tanta duración podría acarrear muchos problemas psicosociales. La soledad que sufren los astronautas puede generar claustrofobia y depresión. Igualmente, la falta de sueño y la monotonía podrían afectar a la correcta realización de las tareas, que en un entorno de trabajo tan exigente demandarían una precisión extrema. La mayoría de los efectos perjudiciales para el cuerpo humano están relacionados con la exposición a la falta de gravedad durante los largos vuelos espaciales. Hay importantes efectos adversos que incluyen atrofia muscular y un deterioro del esqueleto que es conocido como osteopenia de los vuelos espaciales. Sabemos que la gravedad cero durante un tiempo considerable no funciona e incluso produce muchos problemas. Las 3 quejas principales en el espacio son dolores de cabeza, dolores de espalda y problemas para dormir. Creo que en ese orden, aunque es diferente para cada persona. Otros efectos significativos incluyen la ralentización de las funciones del sistema cardiovascular, la disminución en la producción de glóbulos rojos, problemas de equilibrio, trastornos de la vista y un debilitamiento del sistema inmune. No hay gravedad que tire de los huesos, así que se pierde un 1% del fémur y de la cadera cada mes, que absorbe el cuerpo porque ya no se están usando tanto. Los huesos empiezan a perder calcio casi inmediatamente y continúan perdiéndolo durante todo el vuelo, sea cual sea su duración. Hay varios litros de fluidos en la parte inferior del cuerpo que flotan hasta la parte superior. Y si os fijáis en los astronautas que vemos en la tele, veréis que tienen la cara más redonda de lo normal. Y eso es literalmente fluido extra que ha flotado desde sus piernas a la parte superior del cuerpo. Estos efectos se producen en gravedad cero o microgravedad, pero en la Luna o en Marte habría algo de gravedad, así que las consecuencias para la salud humana serían diferentes. La Luna tiene un 16,6% de la gravedad de la Tierra. Marte tiene aproximadamente el 30%, el 33% de la gravedad de la Tierra. No sabemos qué le pasa al cuerpo humano con esa gravedad. No tenemos literalmente ni idea. Aprender a vivir fuera de la Tierra sería uno de los grandes hitos de la humanidad, y no será una tarea nada fácil. Ingenieros y científicos de todo el mundo están trabajando para desarrollar la tecnología que nos permitirá establecer nuestro primer hogar fuera de la Tierra. De hecho, hay varios proyectos de instituciones públicas y empresas para la colonización del espacio en el futuro. Entre todos los proyectos de colonización, hay algunos que se han centrado en aprovechar los recursos de los asteroides. Realmente, estos podrían considerarse los primeros pasos verdaderos hacia una inminente revolución industrial espacial.
Los asteroides son la clave para un programa de exploración humana para nuestra civilización que sea asequible. Y la principal ventaja de los asteroides para los asentamientos humanos es que nos permiten diseñar mundos en el espacio que cubren todas las necesidades de la ocupación humana. El primer objetivo de la colonización de los asteroides sería la minería. La explotación minera de los asteroides es un proceso industrial sugerido en el que se extraería de ellos materiales valiosos como propulsor para cohetes o ciertas materias primas o metales que son escasos en la Tierra. Hemos llegado a la conclusión de que los asteroides son el mejor lugar en el que extraer materiales y llevarlos a la órbita de la Tierra. Ahora mismo, los asteroides están considerados la mayor fuente de recursos minerales. Desde el punto de vista económico, un asteroide puede producir unos ingresos de $1 billón en un corto espacio de tiempo de explotación minera y transporte a la Tierra. Y hay empresas que están planeando seriamente ir a por ello. Lo más interesante de los asteroides es que esa clase de investigación puede combinar esfuerzos para evitar la colisión de asteroides con la Tierra y al mismo tiempo explotarlos para conseguir recursos. Los asteroides son un objetivo para los recursos espaciales por dos motivos. Uno, en lo que se refiere a la energía y al combustible para cohetes necesario para ir y volver. Son los objetivos más accesibles para la humanidad más allá de la órbita terrestre baja. Dos, tienen muchos materiales valiosos que pueden ser utilizados en el espacio. Los primeros materiales valiosos que extraeremos de los asteroides son los ingredientes para el combustible de cohetes. Si podemos convertir los asteroides en estaciones de repostaje en el espacio, podremos reducir drásticamente el coste de la exploración humana. El cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter y los llamados troyanos de Júpiter, que comparten la órbita con él, son los lugares donde se encuentran la mayoría de los asteroides conocidos. Además de esos asteroides, hay otras familias orbitales de asteroides con poblaciones importantes, como los asteroides cercanos a la Tierra, que tienen órbitas próximas a nuestro planeta. Hasta la fecha, se han enviado varias misiones para visitar algunos de estos asteroides cercanos a la Tierra. El primero en ser visitado por una astronave fue el asteroide 433 Eros, cuando la sonda de la misión a asteroides cercanos Rendezvous aterrizó en su superficie en febrero de 2002. Un segundo asteroide cercano a la Tierra, 25143 Itokawa, fue visitado en 2005 por la misión Hayabusa de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial JAXA. La misión Hayabusa, que fue realizada por JAXA, viajó al asteroide Itokawa y tomaron una muestra muy pequeña de la superficie de ese asteroide. Fue un poco menos de 1 miligramo de material. El hecho de que los asteroides sean pequeñas rocas que flotan en el espacio ofrece muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Una de las ventajas más importantes es su baja gravedad, debida a su pequeño tamaño, lo que supone una importante reducción de los costes y los riesgos de aterrizar en comparación con las gravedades más elevadas de la Luna o Marte. Esto hace además que la construcción de infraestructuras sea mucho más sencilla. El hecho de que haya más de 300.000 asteroides identificados hasta la fecha es otra ventaja, ya que habría un gran número de posibles emplazamientos. Hay asteroides por todas partes dentro del sistema solar. Literalmente por todas partes, no en todos los puntos, pero sí que hay asteroides aquí y allá. Se sabe que hay asteroides ricos en carbono, metálicos y pétreos. Esta variedad en su composición química los hace potencialmente útiles como materiales para construir o propulsar astronaves. El material extraído de los asteroides podría ser la base para una economía comercial, y los metales preciosos podrían incluso ser llevados desde las minas de los asteroides a la Tierra o a otros mundos colonizados para obtener beneficios.
Con la colaboración público-privada, podemos construir infraestructuras que pongan en marcha la industria espacial no dentro de 20, 50 o 100 años, sino dentro de 3, 4 o 5 años. Y podemos conseguir combustible para cohetes en menos de 10 años y construir la vía transcontinental al sistema solar. Muchos asteroides contienen grandes cantidades de agua y otros elementos volátiles, así como carbono, todo lo cual es necesario para la vida. Y lo primero que nos va a interesar son las condritas carbonáceas y su magnífico componente, a por el que iremos después, que es el agua. Esos recursos podrían ser transportados también a otros lugares del sistema solar en los que escaseen, y a un coste mucho menor del que supondría lanzar esos materiales desde cuerpos más grandes como la Luna o Marte. Conseguimos una propulsión mejor utilizando el material volátil del asteroide, el agua y el dióxido de carbono, que podemos convertir en combustible para cohetes. Tendremos movilidad en el espacio y gracias a eso podremos adentrarnos cada vez más en el sistema solar. Y esa es la primera misión de escala industrial, conseguir una cantidad económicamente importante de propulsor para cohetes que pueda cambiar la rentabilidad del espacio. Sin embargo, para hacer realidad esta futura industria minera, tendremos que resolver muchos desafíos, como la escasa gravedad de los asteroides y su falta de atmósfera, que los hace vulnerables a la radiación cósmica y al impacto de pequeños objetos. Hay varias empresas privadas interesadas en la explotación minera de los asteroides. En 2012, la empresa privada Planetary Resources anunció un plan para extraer recursos de los asteroides. El plan se encontró con unos cuantos opositores que dudaban de la rentabilidad de la operación, ya que el coste de extraer recursos como metales preciosos, por muy abundantes que sean en los asteroides, sería mucho más elevado que el de su extracción en la Tierra. Hay algunos materiales que podrían resultar útiles en la Tierra. Suelen mencionarse los metales del grupo del platino. Pero es muy difícil, al menos en la actualidad, que las minas de los asteroides puedan competir con las de la Tierra. Sin embargo, en Planetary Resources creen que el plan será rentable si pueden desarrollar una tecnología que reduzca el coste de los vuelos espaciales. Una manera de reducir esos costes sería la creación de instalaciones espaciales como, por ejemplo, plantas de producción de combustible. La empresa de minería en asteroides TransAstra apuesta firmemente por un plan para producir propulsor de cohetes utilizando el agua contenida en los asteroides. Las moléculas de agua se dividirían en sus átomos de hidrógeno utilizando energía solar. TransAstra tiene un plan de negocios centrado en la extracción de propulsor de cohetes de los asteroides. Se le puede llamar explotación minera de los asteroides, si se quiere, y después utilizar ese propulsor para llenar las estaciones de repostaje del espacio para que reposten las naves de la NASA y del sector privado. Otra compañía minera de asteroides muy prometedora es Deep Space Industries, fundada en 2013. Deep Space Industries es una compañía minera de asteroides. Esperamos estar extrayendo minerales de los asteroides dentro de entre 6 y 10 años. Su objetivo es proporcionar los recursos técnicos, la capacidad y la integración de sistemas necesarios para buscar, extraer, procesar, manufacturar y poner a la venta recursos del espacio. Cuando pensamos en qué asteroides nos gustaría excavar, tenemos en cuenta varias cosas diferentes. Tenemos que saber que tienen los materiales que necesitamos y que son relativamente fáciles de extraer. Pero una de las cosas más importantes es la accesibilidad. Tienen que estar relativamente cerca de la Tierra. En la actualidad hay varios proyectos liderados por instituciones públicas y empresas privadas como SpaceX o Blue Origin o esas compañías mineras de asteroides que demuestran que la futura expansión del ser humano más allá de los límites de nuestro planeta no está tan lejos en el tiempo.
Estamos en un momento muy importante de la historia. En los últimos tiempos se han producido unos cuantos cambios decisivos. En primer lugar, por primera vez sabemos que hay agua y otros materiales en los polos lunares y en asteroides muy accesibles que pueden utilizarse para hacer un propulsor de cohetes muy rentable y que de ese modo la exploración del espacio profundo sea mucho menos cara. En segundo lugar, ahora tenemos la tecnología para construir astronaves totalmente reutilizables y muy asequibles. Elon Musk y Jeff Bezos son pioneros en ese sentido. Están empezando a hacer cohetes completamente reutilizables que lanzan al espacio. Es evidente que el próximo paso son las naves reutilizables que permanezcan en el espacio, líneas espaciales, pero para eso necesitaremos propulsor de cohetes y eso lo vamos a sacar de los polos lunares y de los asteroides. Es posible que estemos a punto de presenciar una nueva revolución que cambiará el mundo tal y como lo conocemos. La carrera de la colonización espacial acaba de empezar.